Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro maravilloso Padre. Las misericordias de Yahvé cantaré perpetuamente, de generación en generación. Bienvenidos y bienvenidas a cada una de ustedes a su programa Humilde Lecturas de Esperanza. Muchísimas gracias por ser parte de este programa. Gracias a cada uno de ustedes, mis compañeros de escuela de hace muchos años, ¿verdad? Gracias por apoyar estas lecturas en diferentes lugares y países. Muchísimas gracias también a mis amadas hermanas en la fe y a mis hermanos en la fe que siempre están apoyando estas lecturas. Y a ti también, que eres mi familia de sangre, de carne. Gracias, porque sé que mis hermanas también siempre están pendientes, mis sobrinos. Bendito sea el Señor. Mis tías incluso. Tengo una tía por allá también que escucha estas lecturas. Bendito sea el Señor. Y a ti también, que no te conozco, pero por la fe podemos abrazarnos en el Señor. Alabado sea nuestro buen Dios. Deshagámonos de la levadura del pecado para que podamos ser la masa que fuimos cuando primero aceptamos a Cristo Jesús. Esa es la razón por la que usamos pan sin levadura en la comunión, que nos recuerda que Cristo, el Cordero inocente de Dios, murió por nuestros pecados. Vengamos entonces, como nos aconseja el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Vengamos en sinceridad y verdad. En la lectura de la sesión pasada, hablamos que Dios eligió en las primeras etapas de la conquista de Canaán que los israelitas participaran en unos rituales, por supuesto, eran rituales bíblicos. Josué guió a los israelitas a renovar su compromiso con el Eterno a través de rituales bíblicos, que son una forma poderosa de enseñar valores, principios, tradiciones, creando así significado, expresando a través de estas emociones. También en estos rituales se encuentra el elemento profético que señala a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como las realidades donde se cumplen, y también nos revela la importancia que tuvieron estos rituales en el pasado y ahora, en nuestro presente y en el futuro, también son relevantes, pues aportan grandes enseñanzas para nosotros. Así que en medio de esta gran conquista, mira, en vez de planear estrategias, Josué, inspirado por el Señor, dedica tiempo para la circuncisión de esta generación que ya no era la que salió de Egipto, la segunda generación. ¿Por qué era tan importante realizar rituales con todo un ejército de combatientes al otro lado del Jordán, cuando ya estaban en territorio enemigo? Además, este ritual los iba a dejar incapacitados. Mira, allí en Génesis 34:25, vamos a leerlo así textualmente, nosotros encontramos un episodio donde se circuncidó también a ciertas personas. ¿Recuerdas allá? Con los hijos de Jacob. Tenían una de sus hermanas, ¿verdad? Llamada Dina, que le encantó al príncipe de Siquén, ¿verdad? Y obedecieron a Hamor y a Siquén su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Esto mismo iba a acontecer ahí con los de la segunda generación, los varones. La circuncisión, cortar el prepucio.
Imagínate, no había anestesia, ni habían otros métodos ahí, ¿verdad? Que pudieran cortar infección, cualquier situación que hubiera. Nos preguntamos entonces, si los israelitas, sin circuncisión, durante todos estos años que vagaban por el desierto, pudieron arreglárselas, ¿por qué entonces no dejarlos así nomás a estos otros israelitas de la segunda generación? ¿O por qué no esperar unos meses más? Dios le prometió a Abraham una tierra y que mediante un hijo que aún no había nacido, sería bendecido con muchos descendientes y todas las naciones serían bendecidas. Génesis 12, 1 al 3. La circuncisión era un recordatorio externo del cumplimiento de las promesas de Dios, de acuerdo a Génesis 17, 9 al 14. La fe de Abraham flaqueó. Ahí en Génesis capítulo 16 leemos, incluso después que vio la impresionante manifestación de la majestad de Dios. Génesis 15, 9 al 17. Por lo que él y sus descendientes debían llevar en sus cuerpos el recordatorio constante. ¿De qué? De las certezas, de las promesas del Señor. Génesis 17, 11. Esta señal, ¿cuál? La circuncisión. Estaba tan estrechamente relacionada con el pacto de Dios que a veces el propio rito de la circuncisión se llamaba pacto, de acuerdo a Hechos 7, 8 y Génesis 17, 10. Imagínate entonces acá a esta gente que tenía que hacer este rito. Era una orden, porque ya vimos que era en sus propios cuerpos debían de llevar el recordatorio constante de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. En este punto de su viaje, los israelitas, era esencial que la nueva generación expresara su confianza en las promesas de Dios, porque ya habían escuchado de los portentos de Dios en aquella generación que fue incrédula, que vagó por el desierto 40 años, de los cuales solo estaba, ¿quién? Josué y Caleb, ¿verdad? Y esos muchachitos a los cuales dijeron que iban a quedar ahí muertos, eran la otra generación, ya estaban crecidos. Josué ya con 80 años, Caleb, ¿verdad? Así que tenía que renovarse nuevamente la confianza en el Señor, en sus promesas, y superar esa afrenta de Egipto, y se asegurara de que presenciar el milagro que ellos tuvieron de cruzar el río Jordán consolidaría la fe en el Dios vivo. Con esta experiencia podrían confiar en su capacidad para asegurar su herencia. Dios quería darle un nuevo comienzo a la nueva generación. Un nuevo comienzo. Y así es. Gilgal se podría ver como un remedio para el pasado. Porque al circuncidar estaban cortando, así simbólicamente, cortando con el pasado. ¿Cuál pasado? Bueno, habían sido esclavos. Y ahora en este nuevo comienzo, liberados de los grilletes de la desobediencia y la rebelión del pasado. Una nueva resolución de no permitir que la vergüenza del pasado, ¿cuál vergüenza? Imagínate que ahí los egipcios se reían, ¿verdad? Y otros pueblos por ahí de ellos. Ah, estos esclavos, ¿verdad? Que no tienen ni rey, ni quien los comande, que no tienen leyes ni nada. Ahí se van a ir a morir en el desierto. Como muchas veces quizás tú has escuchado que la gente se burla de ti porque has decidido cortar con el pasado, cortar con la pecaminosidad y seguir a Cristo. Así que a veces nosotros cargamos todavía con los grilletes y los recuerdos del pasado, ¿verdad? De la vida pecaminosa. Y estos grilletes proyectan
una sombra terrible sobre la esperanza que es Cristo Jesús en tu vida. Pero debemos de cortar rotundamente. Por eso es que la circuncisión, ya cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Ya quedó allí, habiendo fungido su función en el Antiguo Testamento. Pero ahora se pone otro rito que practicamos, es el bautismo. Es una señal física nada más, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en mi esencia, en mi corazón. O de lo que Dios ya hizo. Esa conversión del Espíritu Santo. Por eso es que te invito. Si ya tú aceptaste a Jesús, ven a las aguas del bautismo. Es la nueva circuncisión. Hay que hacer un corte, un pacto con Dios, ¿verdad? Así que estás invitado. Qué bueno es buscar oportunidades para pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Celebremos entonces nosotros esos momentos de confianza en las promesas de Dios, que podemos vivir como nuevas criaturas en Cristo Jesús. 1 Corintios 5:7, ¿verdad? Ya nos deshicimos. Ya la sangre de Cristo limpió nuestra maldad. Morimos a la vieja manera de vivir y venimos a novedad de vida nueva. Bendito sea el Señor. Estas promesas se creen por fe. Tú las vives. Gloria al Señor. Entonces pongamos por la misericordia y gracia infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fin al juego de la culpa, a esas sombras que se proyectan de tu pasado. Hay que parar con eso, en el nombre del Señor. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Gálatas 5, 22, 23. Solo después de un Gilgal es posible celebrar una Pascua. Así que antes de celebrar la Pascua, es menester, es necesario que hayamos sido circuncidados de nuestro corazón, cortados de golpe con el pasado, con los grilletes que nos ataban, con las sombras que nos persiguen. Hay que cortar en el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Eres una nueva creación. Esa es la promesa del Señor. Y hay esperanza entonces para tu futuro. Amén. La segunda celebración religiosa de los israelitas después de cruzar el Jordán fue la Pascua. Establecida tras la última plaga de Egipto, la fiesta de la Pascua y el pan sin levadura eran recordatorios anuales de la maravillosa liberación a través de la cual Dios manifestó su poder y su cuidado con el pueblo. Los egipcios construían sus casas con ladrillos de barro. Como creían en una vida eterna después de la muerte, reservaban el material de piedra más duradero para los templos, las tumbas, por su asociación con el reino eterno. Esta dualidad arquitectónica, ¿qué es lo que reflejaba? Reflejaba lo perecedero de la vida terrenal y la naturaleza duradera de la vida después de la muerte. Los ricos construían grandes monumentos con sus nombres grabados en ellos para asegurar la transición a la vida eterna. Los menos pudientes hacían lo mismo, colocando en los dinteles y los marcos de las puertas de sus casas de adobe piedras en las que grababan los nombres de quienes vivían en ellas. En su compleja comprensión de la naturaleza humana, los egipcios identificaban 5 elementos esenciales del ser humano. Además del cuerpo físico, incluían 1, el Aj, o el espíritu. Número 2, el Shuyet, o sea, la sombra. Número 3, el Ka, o fuerza vital. Número 4, el Ba, o los rasgos de carácter. Número 5, el Ren, o sea, el nombre, como elemento que proporcionaba identidad. El nombre tenía un significado particular en la filosofía egipcia. La desaparición de cualquiera de estos componentes significaba la aniquilación eterna de la persona. Tras su llegada a Egipto, los hebreos residieron inicialmente en tiendas de campaña, pero poco a poco fueron construyendo hogares más permanentes.
Cuando Moisés regresó, descubrió que su pueblo vivía en casas. ¿Qué indicaba eso entonces? Indicaba que habían adoptado las técnicas arquitectónicas de Egipto. Sin embargo, necesitaban deshacerse del efecto de su exposición a la idolatría, de su exposición a los dioses egipcios, por lo que las plazas constituyeron las plagas constituyeron lecciones trascendentales para reconocer la supremacía del Dios verdadero, del Dios creador y redentor. Alabado sea el Señor. En consonancia con su propósito de instituir, de instruir, de fundamentar a su pueblo, Dios utilizó una última lección práctica durante la 10ª plaga. Les ordenó a los israelitas que untaran en los postes y los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. ¿Cuál cordero? El pascual. Este acto simbolizaba cubrir sus nombres con la sangre del cordero. ¿Ya tú has cubierto tu nombre con la sangre del cordero? Tu persona, tu vida. Bendito sea el Señor. Y si no, te invito a venir. Tú puedes llamarme o textearme si tú estás deseoso de cortar con el mundo y de empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Conozco muchos ministros que pueden celebrar el rito del bautismo para morir a la vieja manera y venir a novedad de vida nueva. Así que hagámoslo en el nombre del Señor. Dijimos entonces que este acto de cubrir los dinteles y las puertas con la sangre era una lección fundamental, ¿verdad? Para que ellos se constituyeran en ese plan de salvación que había. A diferencia de las inscripciones en piedra de los egipcios, la sangre del cordero se convirtió en la única garantía de la vida eterna. Y lo sigue siendo. Cristo Jesús, su sangre derramada en la cruz del Calvario, es nuestra garantía de vida eterna. Alabado sea el Señor. Así que, ¿qué ilustraba este emotivo contraste a los israelitas allá en Egipto? Les ilustró que la única manera entonces de asegurar su existencia eterna no dependía de ningún símbolo terrenal, sino del poder redentor del Cordero santificado. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y de eso depende también hoy en día nuestra existencia en el mundo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú le amas? Alabado sea el Señor. Al pedir a su pueblo que celebraran la Pascua, Dios quería recordar a las siguientes generaciones que su futuro no estaba asegurado por sus proezas militares, sino por la provisión de Dios. Alabado sea el Señor. Ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea Jesús. ¿Cuál debía ser el papel de los israelitas entonces? Confiar. Confiar en la realidad a la que apuntaba el Cordero de la Pascua. La vida, muerte y resurrección del Cordero definitivo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas allá, verdad? Cuando en San Juan 1:29, Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que debe ser levantado para que todos puedan mirarle y puedan ser atraídos hacia Él. Y también levantado en nuestras vidas. También se les recordó la importancia de que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15 y 21:27. Me gustaría leértelo así textualmente, si me lo permites, por favor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando tú vienes al bautismo, aceptas a Jesús y te bautizas, tu nombre es registrado en el libro de la vida, así lo dice el Señor. Y quiero leerte también aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, reza la santa palabra de nuestro Señor.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice. Así que hagamos arreglos, ¿verdad? Si bien el propósito inicial de la Pascua era recordar a los israelitas su milagrosa liberación de Egipto, apenas unas horas antes de la crucifixión, Jesús reveló un significado aún más profundo de esta fiesta. Él es el cumplimiento definitivo del Cordero Pascual. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Me gustaría leértelo también textualmente. Reza la palabra bendita del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Alabado sea el Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros ancestros, ¿verdad? No con cosas corruptibles, de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea Jesucristo. Por medio de su sacrificio, a nuestro favor, a tu favor, formamos parte de un nuevo éxodo, de pie, en la orilla del mar de cristal y celebrando una nueva Pascua en la Canaán celestial. Allá apunta también este símbolo del Cordero Pascual, de la Pascua, al cumplimiento allá también, en el cielo. Mateo 26, 29, Apocalipsis 19, 9. Me gustaría también leértelo, así textualmente. Apocalipsis 19, 9. Reza la palabra bendita del Señor. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurada eres, bienaventurado los que son llamados a la cena del Cordero. Tú estás siendo llamado también y llamado. Responderás, quiera Dios que así sea. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, dijo Jesucristo, cuando instituyó allí, en vez de ya sacrificar Cordero Pascual, Dios instituyó la Santa Cena, en donde nos reunimos en calidad de hermanos a renovar los votos delante del Señor y a anunciar y a proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga y hasta aquel día, cuando Él mismo y no otro estará presidiendo esa mesa de kilómetros donde estaremos reunidos para tomar nuevamente esa cena. Estas palabras son verdaderas de Dios. En tanto vivimos entre el Éxodo y la Pascua antitípica, debemos recordar en cada Santa Cena que la promesa de Jesús de venir y llevarnos a su heredad es segura y se cumplirá más pronto de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Bendito sea el Señor. Qué hermoso día, ¿verdad? Estás invitada tú también. Estás invitado. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice Primera de Corintios 11, 26. Y Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, 20, dice, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado, bienaventurada quien guarda las palabras de la profecía de este libro. El que da testimonio. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven Jesús, quiera Dios que arda en tu pecho también el deseo de ver a Jesucristo cara a cara viniendo en gloria. El deseo de irnos con Él, de cortar con lo que se debe de cortar, de no seguir padeciendo las sombras de los grilletes que te ataban
en el pecado. El cordero había de comerse con hierbas amargas como recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Asimismo, cuando nosotros nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados, ¿verdad? El uso del pan sin levadura era también significativo. No debía haber levadura allí en las casas, ¿verdad?, de los judíos. Así mismo, debemos apartar de sí la levadura del pecado. Todos los que recibamos la vida y el alimento de Cristo, debemos apartarnos para Él, ¿verdad?, consagrarnos a Él. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica, escatológica también, como hemos leído ya. No solo recordaba entonces la liberación de Egipto, sino que señalaba a la liberación más grande que Cristo habrá de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Y aparecerá, dice Hebreos 11:28, por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar, para llevar a los que le esperan. El cordero del sacrificio representa al cordero de Dios, en quien reside tu única esperanza de salvación. ¿En quién reside? Mi única, nuestra única esperanza de salvación. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Pascua es Cristo. Fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. No bastaba que el cordero pascual fuese muerto. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas. Como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por mí, por Verónica. Murió por ti. Pongamos nuestro nombre individualmente, personalmente. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. Ya tú te apropiaste de esta virtud, de ese sacrificio. Bendito sea el Señor. Y si no lo has hecho, te invito en el nombre sagrado de Cristo Jesús, que no pierdas más tiempo. Aprópiate de ese sacrificio bendito hoy que tienes tiempo. Y vengamos también a formar parte de la comunidad del cuerpo de Cristo a través del bautismo, siguiendo a Jesús día a día, momento a momento. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Te invito a una próxima lectura de esperanza, si el Altísimo así lo permite. Amén.